Bien, buenas tardes, tengan todas y todos. Un placer saludarles. Pues vamos a la segunda parte de este módulo sobre jurisprudencia relevante de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana relacionada con grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Tuvieron oportunidad de revisar la sentencia de la Suprema Corte o de la Corte Interamericana que les compartí? ¿No? Luis dice que sí, Abril no. Bueno, vamos a platicar un poco sobre esos precedentes conforme vayamos avanzando, ¿correcto? No sé si de la sesión antes de iniciar, si de la sesión del día de ayer les quedó alguna duda o alguna pregunta. ¿No? ¿Ninguna? Ok, excelente. Entonces, siendo así, les voy a compartir la presentación y vamos a ir avanzando, ¿vale? Vamos a ver diversos precedentes, primero de la Suprema Corte y después de la Corte Interamericana. ¿Me indican cuando ya puedan visualizar la presentación, por favor? Ya se ve. Gracias. Perfecto. Gracias, Luis. Bien, entonces, fíjense, primero vamos a ver una definición de igualdad formal e igualdad material a través de dos precedentes que son importantes de la Suprema Corte y que también el día de ayer platicábamos un poco. En el primero, igualdad formal, la Corte establece, fíjense, que es una protección contra distinciones arbitrarios que se compone de la igualdad ante la ley, como una uniformidad en la aplicación de la norma, o sea, aplicar la norma de manera uniforme para todas las personas, con independencia de cualquier criterio que pueda ubicarlos en un rango de vulnerabilidad y que a su vez también se compone como una norma jurídica que busca que las autoridades den un tratamiento igualitario. Y aquí les pongo el ejemplo de una acción de inconstitucionalidad 8 del 2014, donde la Corte resolvió la constitucionalidad del Código Civil para el Estado de Campeche. Lo que prevía en ese momento el Código Civil es que la adopción únicamente se podía dar entre parejas de diferentes sexos. Es decir, uno de los requisitos que prevía esa regla es que para poder adoptar a un menor tenía que ser por conducto de una pareja heterosexual, es decir, con este tipo de preferencias sexuales. Tenían que acreditar que tenían un vínculo civil, que estaban casados, para que pudiesen iniciar el procedimiento de adopción. La norma se impugna precisamente porque generaba un trato diferenciado, principalmente respecto de las parejas con preferencias sexuales diferentes. Fíjense, ahí tenemos una categoría de protección especial, que es las preferencias sexuales. Si ustedes van a su artículo primero, quinto párrafo, van a encontrar de manera explícita este criterio de distinción que conlleva una prohibición constitucional. Bajo esa dinámica, una vez que ubicamos que la norma posiblemente en ese escenario generaba un trato diferenciado respecto de este grupo, al ser una categoría de protección especial o una categoría sospechosa, el escrutinio que tenía que hacer la Corte sobre la norma es estricto. Es un escrutinio estricto, es decir, que debe de haber una justificación muy racional para determinar que el trato diferenciado está justificado. El primer elemento de este test que realiza la Suprema Corte, un escrutinio estricto a la luz del principio de igualdad, nos lleva a que determinemos si la diferencia que se está estableciendo, es decir, el tratamiento diferenciado, realmente cumple con un fin constitucionalmente válido. ¿Y qué es lo que determina la Corte? Que no existe tal fin en la primera grada de la metodología, porque el legislador no justificó el por qué la adopción solo se podría dar entre parejas heterosexuales.
Incluso la Corte determina que ese criterio también, digamos, que excluye a las personas que no están en un régimen de naturaleza civil, es decir, los que son solteros y que eventualmente quieren iniciar el procedimiento de adopción. Es decir, hay un trato diferenciado en razón del estado civil, que también es una categoría de protección especial, una categoría sospechosa. Bajo esa dinámica, la Suprema Corte determina que la norma genera un trato diferenciado no justificado, es decir, es una norma discriminatoria que viola el principio de igualdad formal, porque no le permite a las parejas homosexuales el poder iniciar este procedimiento de adopción, concluyendo que la norma no tiene ningún fin constitucionalmente válido. Es decir, no busca proteger ningún principio, ningún valor, ningún derecho de orden constitucional. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda? Ahora les voy a enseñar cómo la Corte ha diseñado esta metodología de escrutinio estricto para que quede más claro, ¿vale? Con otro precedente que también es importante. Después vamos a la igualdad material, que es la igualdad sustantiva o por resultados, de la que hablábamos el día de ayer. La Corte determina que la igualdad material radica en alcanzar paridad de oportunidades en el goce y en el ejercicio real de los derechos para todas las personas. Lo que conlleva que en algunos casos, fíjense, ahí está la premisa esencial, que en algunos casos sea necesario remover, disminuir o eliminar obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos gozar y ejercer tales derechos. Les voy a poner aquí un ejemplo que es muy relevante que la Corte resuelve el año pasado. Fíjense, viene un planteamiento vía amparo donde una persona con discapacidad reclama la inconstitucionalidad del estado de interdicción. ¿Ustedes conocen lo que es el estado de interdicción? ¿Sí? Es un estado que genera la incapacidad para que una persona ejerza por sí mismo el ejercicio de sus derechos y contraer obligaciones. Es decir, necesita un tutor o una tutriz para poder ejercer esos derechos y eventualmente contraer alguna obligación. Se hizo el planteamiento propiamente constitucional ante la Corte, indicándole que el estado de interdicción como figura del derecho civil era inconvencional, porque violaba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El estado de interdicción, entre otras cuestiones, restringe, por ejemplo, la capacidad jurídica, que es un derecho fundamental. Restringe el derecho de acceso a la justicia, porque la persona de manera autónoma no puede concurrir ante un órgano, lo tiene que hacer por conducto de un tercero. También vulnera el principio de igualdad, porque las personas que están bajo este supuesto no pueden ejercer sus derechos en las mismas condiciones que otros grupos que no se encuentran bajo ese supuesto de naturaleza civil. Y además, fíjense, vulnera el derecho a una vida independiente, porque esa persona no puede tomar sus decisiones por sí misma. Necesita de este tercero para que se tomen las decisiones. Y si no lo autoriza, entonces, pues la decisión simplemente no se puede concretizar. En este caso, fíjense, tiene una particularidad. Esta persona en estado de interdicción quería constituir una sociedad civil. Cuando concurre ante el notario público, uno de los elementos para celebrar un acto jurídico, ¿cuál es? Pues que goce de capacidad jurídica. Si la persona no goza de capacidad jurídica, no puede celebrar ese acto jurídico. Incluso el notario revisa que exista capacidad jurídica de la persona para que no haya un vicio en la celebración de ese acto jurídico. Concurre entonces esta persona y el notario le dice, tú estás en un estado de interdicción. No puedes celebrar de manera autónoma este acto. Necesitas que tu tutor o tutriz venga para que autorice la celebración del acto e incluso conozca los efectos o las consecuencias que puede traer la celebración del mismo.
Contra ese acto, esa negativa del notario que es autoridad para efectos del amparo, dependiendo de las circunstancias en concreto, acude la persona a un amparo indirecto. En el amparo indirecto se le niega la protección constitucional con el argumento de que en ese caso el notario no era autoridad para efectos del amparo. Decide acudir al recurso de revisión y la Corte atrae el asunto. ¿Por qué lo atrajo? Porque había una cuestión propiamente constitucional, es decir, la Corte reasumió competencia original. Y cuando conocen el fondo del asunto, determina que en ese caso en concreto, en efecto, el notario era autoridad responsable. Sí adquiría la calidad de autoridad responsable porque el acto era unilateral, era obligatorio, era coercitivo y se emitió en una relación de supra a subordinación. Y además de eso, cuando entra al fondo, Mayra, la Suprema Corte determina que el estado de interdicción es inconvencional, porque precisamente le impide a las personas con discapacidad el que puedan por sí mismas celebrar ciertos actos jurídicos, contraer obligaciones y ejercer integralmente sus derechos fundamentales. Bajo esa dimensión, la Corte establece que, acorde con el nuevo modelo social de protección de derechos, el estado de interdicción no tiene viabilidad. Es decir, no tiene cabida en un modelo de estado social. Y por ende lo tiene que eliminar, removerlo de la legislación civil para que las personas con discapacidad alcancen el ejercicio integral de sus derechos, bajo una vertiente de igualdad de naturaleza material. Concluyendo que en lugar de estado de interdicción se deben dictar algo que la Suprema Corte extrajo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el sistema de apoyos y salvaguardias. Es decir, va a haber casos en los que las personas con discapacidad requieran un apoyo, requieran una salvaguardia de un especialista, de un familiar, de una persona de su confianza, de un perito en determinadas materias, etc. Pero el hecho de que requieran un apoyo no lo sustituye en la toma de decisiones, que es lo que hace el estado de interdicción. Luego entonces declara la inconvencionalidad de esta figura y establece que en todos los casos donde se debata sobre la posible imposición de un estado de interdicción, los jueces de lo familiar deben de determinar qué medida de apoyo y salvaguardia es la más idónea o la más adecuada para que la persona tome las decisiones por sí misma. ¿Correcto? ¿Hay alguna duda o preguntas aquí? ¿No? Bien, ese amparo en revisión se los voy a compartir ahorita un poco más adelante para que también lo puedan analizar, porque recientemente la Sala Regional Guadalajara lo utilizó para un JDC. Fíjense, es un planteamiento muy interesante. Una persona en estado de interdicción requiere hacer una modificación a su credencial para votar y entonces va ante una oficina distrital del Instituto Nacional Electoral para realizar ese cambio, porque precisamente para acceder a una terapia médica le pedían una precisión en su credencial para votar. Cuando concurre, la autoridad le dice, no, tú estás declarado en un estado de interdicción y no puedes realizar por sí mismo el cambio que requieres. Tiene que venir tu tutor o tu tutriz para realizar el cambio. Pero el cambio era súper urgente. La persona lo necesitaba porque se iba a someter incluso a una intervención quirúrgica. Se vio obligado a acudir a un JDC para impugnar la determinación del Instituto Nacional Electoral. Lo conoce la Sala Regional Guadalajara y la Sala Regional determina, utilizando este criterio de la Corte, que el estado de interdicción es inconvencional y que pedirle ese requisito a la persona es obstaculizar un trato igualitario frente a posibles consecuencias
u obstáculos en ese momento de salud que él presentaba, determinando entonces que el Instituto Nacional Electoral no debió requerirle que su tutor o su tutriz realizara ese trámite, sino que la persona de manera autónoma y como goza del derecho a una vida independiente, podía realizar ese trámite ante la autoridad administrativa y le otorga la protección de sus derechos político-electorales a través de este JDC. Entonces es un precedente, fíjense, que ya se está replicando en otras instancias y que es muy importante para entender, por lo menos, que la figura del estado de interdicción en los códigos civiles debe desaparecer. Debemos de entrar en una regulación relacionada con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Hasta aquí? Sí, Juan Ignacio, adelante. Actualmente estamos en proceso de reforma al Código Civil, al Código de Procedimientos Civiles, donde se elimina la figura de la interdicción. Sin embargo, el colectivo de personas con discapacidad muestra preocupaciones porque solamente elimina el concepto de interdicción, pero no está eliminando del Código de Procedimientos las barreras y las limitaciones a la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. Entonces, yo considero pertinente que no es eliminar propiamente el estado de interdicción por sí mismo, sino establecer que el estado de interdicción es un mecanismo de apoyo a la toma de decisiones de las personas con discapacidad y no un elemento sustitutivo como hasta el momento se ha venido manejando. Entonces, ahorita prácticamente el colectivo está en el limbo en cuanto a su capacidad jurídica. Sí, estoy de acuerdo. O sea, lo que la Corte precisó en esa determinación es que el estado de interdicción, al no ser acorde con el modelo de Estado Social de Derechos, lo que se tiene que hacer es armonizar el Código Civil con lo que prevé la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que precisamente establece que las personas que puedan presentar una discapacidad deben de contar un apoyo, una salvaguardia para la toma de decisiones. Entonces, lo que tenemos que establecer es un sistema de armonización de los códigos civiles de las entidades federativas y el Código Civil Federal respecto de este tratado internacional, es decir, hacer un ejercicio de control de convencionalidad para que sea compatible el Código Civil con lo que prevé esta disposición internacional. Y me parece que ha dejado mucho que desear, porque fíjate, Juan Ignacio, no solo es el Código Civil, por ejemplo, la ley del notariado para la Ciudad de México también tiene relación con el estado de interdicción. Cuando establece el tema de la capacidad, genera un obstáculo para que la persona pueda celebrar algún acto ante notario si es que está declarada en interdicción. Entonces también hay que eliminar de otras legislaciones la figura. Es decir, es una armonización completa. Y la armonización conlleva regulación del sistema de apoyos y salvaguardias. Evidentemente esto es discrecional, ¿eh? No se puede establecer bajo un sistema reglado, porque cada caso va a ser diferente. Es decir, el juez de lo familiar que conozca el caso va a determinar con las circunstancias fácticas qué apoyo o qué salvaguardia es la mejor. Es decir, no podemos crear un sistema arreglado porque va a haber supuestos que se le escapen a la norma, desde luego. Entonces ahí viene una facultad discrecional del juez para evaluar el caso en concreto y determinar, el apoyo más correcto es este. Y entonces determinar que la persona tome sus decisiones de manera autónoma, pero que siempre cuente con un apoyo para que le oriente, para que le diga cuál puede ser la mejor determinación. ¿Correcto? ¿Sí? Luis, adelante. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Sí, yo nada más mencionar que, a diferencia de Juan Ignacio, yo consideraría que definitivamente la figura de la interdicción sí se debe eliminar. Ya hace muchos años, pues como bien sabemos que la convención se lo ha mandatado a México, el Comité incluso de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de la ONU, y México ha sido muy pasivo en este tema, ¿no? Como bien dice usted, maestro, no solo son los códigos, son varias leyes de las entidades, todo está desarmonizado con la convención
y ahorita el riesgo que tenemos es que tristemente pues está la iniciativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y está dejando nuevamente, está dejando ambiguo el tema, ¿no? Porque se habla un poquito de eliminar la interdicción, pero por otro lado establece de igual forma la tutela y este tipo del tutor para personas con discapacidad, y ya no tiene que pasar eso. Creo que estamos en una oportunidad en donde este código puede definir claramente qué es la figura de interdicción que se tiene que eliminar, y por otro lado definir muy bien también el tema de apoyos, que ojo, interdicción y apoyo son cosas muy, muy distintas. Los apoyos están en pro de siempre salvaguardar la autonomía de la persona con discapacidad. Entonces sí requiere un apoyo, pero siempre tengo facultad para hacerlo por mí mismo con los apoyos que yo como persona con discapacidad requiera. Gracias. Sí, correcto, Luis, totalmente. Puede ser que el Código Nacional dé un poco de luz en el debate cuando se genere la no inclusión de la interdicción en el nuevo Código Nacional, pero lo cierto es que hay un vestigio de leyes impresionantes que también contemplan el estado de interdicción. Incluso si ustedes van a las leyes en materia de seguridad social, también se van a encontrar con este tipo de temas. Entonces es una armonización muy extensa, y no solo de esta figura, hay muchas figuras que vienen desde el derecho romano, que son una tradición románico-germánica, que no son acordes con el nuevo modelo de Estado social. Y entonces tiene que venir un análisis muy integral por parte del Congreso Federal y de las entidades federativas para evaluar qué figuras ya no respetan este Estado social. Sin embargo, me parece que no está en la agenda legislativa de nadie, ¿eh? Y es preocupante, porque debería de ser uno de los temas prioritarios de igualdad sustantiva. Sin embargo, me parece que hay una apatía por parte del legislador para poder analizar este tipo de temas, que son temas pues que eventualmente requieren de una modificación de contexto y un debate abierto ciudadano para escuchar sobre todo a los colectivos que representan a las personas con discapacidad, que representan a las personas con preferencias sexuales diferentes, a las mujeres, a los niños, etcétera, para crear mejores legislaciones. Eso es lo que ha faltado, me parece, en el debate en la configuración del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Además de que por ahí ya hay un amparo que está por resolverse en la Suprema Corte para determinar si ya hay omisión legislativa y qué plazo se da al legislador federal para emitir este código. Así es, porque hay que recordar un punto muy importante, que para esta regulación que se va a hacer en materia de discapacidad, pues sabemos que la convención siempre mandata el tema de la consulta, y pues a nadie nos han preguntado como personas con discapacidad, ¿no? Entonces, aunque la Corte ha sido yo creo que la Corte sí ha sido progresista en estos temas de discapacidad, porque la Corte tiene ya varias resoluciones sobre la eliminación de la interdicción y de otras cuestiones en apego al modelo social de la discapacidad. Pero creo que el tema es aquí, como dice usted, no solo es, no tenemos que esperar a que el caso llegue a la Corte. La idea sería que la legislación ya estuviera armonizada con la convención. Pero pues me gustó eso que dijo usted, me gustó en el sentido de que es cierto, la discapacidad creo que todavía no está en la agenda legislativa de nadie, es realmente como un tema de interés. Y creo que pues por ahí va mucho el tema, ¿no? De generarlo desde la legislación. Sí, correcto. Fíjate, yo en la Ciudad de México, cuando participé como parte de un grupo parlamentario siendo coordinador en la anterior legislatura, propuse este tema. Propuse este tema a partir de la resolución que emitió la Corte para eliminar del Código Civil el estado de interdicción y para eliminar los procesos de interdicción del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Sin embargo, fue un debate algo álgido, incluso modificar la ley del notariado para la Ciudad de México, y se generaron algunas mesas con instituciones pues, que se dedican a la protección de las personas con discapacidad, con el Colegio de Notarios, etcétera. Pero al final, cuando ya se quiso arrojar el resultado para someterlo a un posible dictamen, ya no hubo la voluntad política para atender el tema, porque me parece no era parte de la agenda que en ese momento la jefa de gobierno tenía o tendía a priorizar. Fíjense, ahí hay un espacio, un vacío de diálogo entre los poderes legislativos y por lo menos la Suprema Corte, ya no digo el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, pero sí debería existir un diálogo constante entre la Corte, la Sala Superior, los tribunales constitucionales
y los poderes legislativos para generar consensos y que esas sentencias realmente se vuelvan una realidad para todos. Porque ¿qué es lo que pasa actualmente, Luis? Todas las personas con discapacidad que están en un estado de interdicción tienen que concurrir a una instancia de amparo para que se velen sus derechos, cuando ese precedente de la Corte debería servir de fundamento para modificar la legislación y precisamente generar esa armonización o adaptación al criterio de modelo de Estado social. Pero siempre ha habido un vacío, como un recelo para dialogar de la autoridad legislativa con los tribunales constitucionales, como que no entramos en esta dinámica de constitucionalismo dialógico tan recurrentemente, por lo menos en América Latina no es así. Entonces sí debería de preocuparnos también que las sentencias que emiten estos tribunales no se reciban por los legisladores democráticos, cuando deberían de hacerlo para generar una agenda de contexto. Son los casos que están llegando a la Corte. Entonces la agenda legislativa tendría que ir en el contexto de las circunstancias que están pasando materialmente y de lo que está exigiendo la sociedad. Y a veces no es así. Entonces sí es un poco preocupante esa parte. Juan, adelante. Sí, yo pienso que no ha sido agenda porque las personas con discapacidad realmente nunca hemos tenido una representación legislativa. Habrá que ver los efectos de esta sentencia que dictó el tribunal el año pasado, que permitió a las personas con discapacidad tener representación política y que obligó al instituto, porque el Consejo General dice, es que no, es un tema tan complejo que no lo tomo en cuenta, no sé cómo hacerlo. Entonces viene el tribunal y dice, bueno, pues, eso no importa, lo tienes que hacer. Entonces creo que hasta apenas en esta legislatura vamos a ver los resultados de esto y si es que a los representantes de las personas con discapacidad también les interesa derribar estas barreras, ¿no? Creo que veremos. Digo, así como avanzó la situación de género, también podría avanzar esta parte. Pero, pues. Sí, correcto. De acuerdo con ese punto. Ojalá que sea un debate pronto que se empiece a generar en la agenda legislativa. Bien, vamos a continuar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda relacionada a igualdad formal o igualdad material o por resultados? ¿No? Bien, entonces, fíjense. La Suprema Corte, una vez que definió esto, estableció que no es lo mismo distinguir que discriminar. Son dos conceptos que van en una línea totalmente diferente y que desde luego tienen efectos frente a la norma constitucional totalmente diversos. Por su parte, distinguir es realizar un trato diferenciado justificado. Decíamos, la igualdad material se da en un contexto en el que la distinción que yo hago es para eliminar o remover un obstáculo social, cultural, económico, administrativo, de justiciabilidad, etc. Remuevo ese obstáculo. Pero cuando remuevo el obstáculo, puede ser un obstáculo normativo o puede ser un obstáculo institucional de un quehacer de una autoridad. Cuando remuevo, genero un tratamiento diferenciado frente a un grupo, a un sector que llamamos grupo en situación de vulnerabilidad, para que ese sector alcance el mismo plano de igualdad. Es decir, se coloquen en las mismas circunstancias para el ejercicio de sus derechos. Ese trato diferenciado es el que condiciona la eficacia del principio de igualdad. Si realmente removemos estos obstáculos, generemos tratamientos diferenciados para ciertos grupos o minorías, es como vamos a darle eficacia al principio de igualdad. Principalmente se dan las distinciones a través de medidas afirmativas, ¿vale? No solo existen medidas afirmativas de género, es algo que recurrentemente pensamos, que la medida afirmativa solamente se relaciona con un tema de género, y no es así. La medida afirmativa se relaciona precisamente con tratamientos justificados, diferenciados, para generar un mismo plano de igualdad de los grupos históricamente olvidados. Y además de las mujeres, hay otros grupos históricamente olvidados, como la comunidad LGT, como las personas con discapacidad, los migrantes, que es un tema que la Sala Superior ha discutido de manera muy contundente en el último proceso electoral, y también tenemos consideraciones que están relacionadas con tópicos de estado civil, de niños, de adultos mayores,
etcétera. Entonces, tenemos que entender que la medida afirmativa es una cuestión que busca la autoridad institucionalmente para generar los mismos planos de igualdad y para evidentemente darle eficacia a ese principio. Ahora, la Corte hace una distinción clara, ¿eh? Dice, bueno, ya que definí lo que es distinguir, cuando el tratamiento diferenciado no está justificado, es decir, que el legislador únicamente realizó una diferencia entre ciertos grupos, pero no alcanzó a justificar racionalmente el porqué de esa diferencia, entonces hay una discriminación. Y la discriminación puede ser directa o puede ser implícita o indirecta. Este tipo de discriminación se puede presentar tanto en políticas como en medidas administrativas, como en disposiciones legislativas. Cuando analizamos, por ejemplo, una disposición legislativa que puede discriminar, lo primero que tenemos que hacer es establecer si esa legislación discrimina de manera directa o si la norma aparentemente neutra, pero el resultado de la aplicación de la norma es discriminatorio o estigmatizador. ¿Correcto? La norma es aparentemente neutra, pero el resultado de aplicación de la norma es discriminatorio o te estigmatiza, te encasilla en un cierto rol social. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿No? Bien. Vamos avanzando entonces. Les voy a poner dos ejemplos, fíjense. La realidad es que me gusta mucho porque cuando lo he analizado, llegamos a la conclusión de que es una norma muy neutra, demasiado neutra, pero es la aplicación de la norma la que en realidad genera el encasillamiento estigmatizador. Fíjense, yo les decía, cuando vamos a analizar la constitucionalidad de una norma que puede generar un tratamiento diferenciado, ¿qué es lo que hay que hacer en un primer momento? Establecer qué tipo de diferencia es. Si es una diferencia directa o es una diferencia indirecta, donde la norma parece ser neutra. Es aparentemente neutra, es decir, que no discrimina, ¿correcto? En el ejemplo que yo les ponía de personas con preferencias sexuales diferentes y la adopción es una discriminación directa, ¿están de acuerdo? Ahí es muy fácil ubicar que el legislador pues configuró una norma con un tratamiento diferenciado no justificado, porque el hecho de que solo le haya permitido a las parejas heterosexuales adoptar, pues desplaza directamente a las parejas homosexuales. Entonces la discriminación es directa, es más fácil ubicar por qué la norma puede tener un efecto discriminatorio. Pero cuando la norma es neutra, se complica mucho, Luis Antonio. ¿Y por qué se complica tanto? Porque no alcanzamos a advertir prima facie, a primera vista, el efecto discriminatorio, sino lo que tenemos que hacer es un proceso que se llama de contextualización de la norma. Vamos a contextualizar la norma para ver si en el contexto que tenemos, Marisa, la aplicación de la norma puede ser discriminatoria. Y les pongo entonces el ejemplo. Amparo en revisión 331 del 2019. Ayer lo platicábamos un poco. Fíjense, es el artículo 282, apartado B, fracción segunda, tercer párrafo del Código Civil para el Distrito Federal. ¿Quieren ver la norma? ¿Quieren que se las proyecte? La pongo para que puedan ver qué es lo que dice en concreto.
Listo. De hecho, es una norma vigente, ¿eh? Eso es lo que quiero reflexionar también con ustedes. Esta sentencia de la Corte, fíjense, se emitió en 2020. Es decir, desde 2020 la Corte declaró la inconstitucionalidad de la norma y a la fecha el legislador de la Ciudad de México no ha hecho nada por adaptar la norma. Ahí va, me indican cuando ya la pueden ver, ¿eh? Ya se ve. Listo. A ver, Marisa, ¿nos ayudas a darle lectura a este tercer párrafo de la fracción segunda? ¿Se ve o lo hago más grande? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, te escuchamos. ¿Está bien? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Tercer párrafo, fracción segunda. Los menores de 12 años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los casos de violencia familiar, cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia el hecho de que la madre carezca de recursos económicos. Fíjense, cuando ustedes leen esta norma, parece ser aparentemente neutra, ¿no? Es decir, establece que los menores de 12 años quedarán al cuidado de su madre. Es decir, hay una preferencia para que la madre ostente la guarda y custodia. Incluso dice la última parte, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos no será un obstáculo para que tenga la custodia de los menores. ¿Bien hasta aquí? Cuando ustedes analizan este tercer párrafo, pueden decir, pues la norma es como aparentemente neutra, ¿no? ¿O genera un trato discriminatorio frente a las mujeres esta norma? Yo lo veo en dos vías. Primero, genera un trato estigmatizador, porque establece que las mujeres son cuidadoras por excelencia, en un primer plano. Y ya en un segundo plano, un trato discriminatorio también de características estigmatizadoras al establecer que los hombres no somos capaces de ser cuidadores. Y además, otra cosa, también, o sea, deja de lado un poco el sentido proveedor del del mayor sobre el menor infante, porque dice que no importa si la mujer tiene medios o no económicos para hacerse cargo de un menor de edad, sino simplemente por el hecho de ser mujer, tiene la custodia. Son esas tres cosas que yo le veo a ese párrafo. Fíjate, diste en el punto más importante, ahorita te doy la palabra, Luis. Las normas que son estigmatizadas, en esencia, las podemos ubicar bajo una precisión de inconstitucionalidad cuando contextualizamos la norma, cuando ya la situamos en un determinado contexto que se está viviendo. Porque la norma por sí misma puede ser aparentemente neutra. Dice, pues le da una preferencia a la madre, entonces la madre pues gozará de la guarda y custodia de los menores de 12 años con un trato preferente. Pero como dice Juan, cuando tú sitúas la norma en un contexto, te das cuenta que el resultado de aplicación de la norma genera un tratamiento diferenciado no justificado, porque encasilla a la mujer en un rol social. ¿Cuál es ese rol social? Como cuidadora de los hijos. A las mujeres solo se deben de dedicar a cuidar a los hijos. Incluso ustedes vean estos debates, fíjense, porque eso es lo más impresionante. Cuando se debatían estas normas, los legisladores, que en su mayoría eran hombres en ese momento, decían, oye, pues es que sí, mi esposa se dedica a las tareas del hogar, mi esposa está todo el tiempo en la casa. Pues entonces vamos a darle un trato preferente para que tenga la guarda y custodia, porque como yo no puedo cuidar a los hijos, quien lo tiene que hacer es la mujer. Fíjense, así pensaba el legislador de esa época. Encasillaba a la mujer en un determinado rol social, como solo cuidadora del hogar, como solo cuidadora de los hijos. Y entonces parecería que la norma, lejos de perjudicar, beneficia a las mujeres, ¿no? Parecería, es un beneficio, las estamos ayudando para que ellas sustenten la guardia y custodia, pero en realidad no,
Cuando ya la norma viene en el resultado de la aplicación fáctica, ya se genera el efecto estigmatizador. ¿Y qué creen? Esto es muy importante, muy importante lo que voy a decir ahorita. Las normas que son estigmatizadoras tienen una eficacia autoaplicativa. Autoaplicativa. No requerimos de un acto de aplicación de una autoridad para ir a cuestionar la norma. Con su sola entrada en vigor, si la norma me estigmatiza, yo la puedo impugnar. Y les pongo 2 ejemplos aquí de 2 sentencias de la Corte. Una que discutíamos el día de ayer del estado de Oaxaca sobre el matrimonio igualitario, donde decían, es que yo no me tengo que esperar a que un juez del registro civil me niegue la unión con una persona de mi mismo sexo. No, porque la norma con su sola entrada en vigor ya me lo prohíbe. Es una norma que me estigmatiza en razón de mi preferencia sexual. Y otra que es una norma, fíjense, lo voy a decir así, es una norma que realmente produce un efecto muy estigmatizador de una función. Es un código penal, está vigente, porque la Corte lo resolvió vía amparo nada más, lo inaplicó. Es un código penal del estado de Chiapas que establece como sanción para los periodistas el que difundan información que esté relacionada con los grupos organizados o que difundan información que esté relacionada con algunos eventos donde participe la Guardia Nacional, donde participe el Ejército, donde participe la Marina. Es decir, los periodistas tienen prohibido difundir información sobre que la Marina llegó al estado de Chiapas, sobre que la Marina está realizando un operativo en tales colonias, porque se presume que se conforma un delito porque esa información llega a manos del crimen organizado. Esa es la exposición de motivos que expuso el legislador del estado de Chiapas. Los llamados halconazos. De hecho, ese delito, a ese tipo penal, se le llama halconazo. Porque en el momento en el que tú difundes la información, le llega al crimen organizado y ya no va a poder la Marina o el Ejército realizar la función que venía al Estado. Cuando se publica esta norma, un grupo de periodistas, que es un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿están de acuerdo? Es una categoría de protección especial, así lo ha dicho la Corte. Dice, oye, es que esto me impide el ejercicio libre de mi profesión. Porque si yo difundo la información, pues me van a detener e incluso me van a vincular a proceso por un determinado delito. Y dice la asociación civil que presentó el amparo, no es necesario que yo me espere a la aplicación de la norma, es decir, que a un periodista lo detengan por la probable comisión de ese delito, ¿no? Porque la norma con su sola entrada en vigor ya me genera una afectación en mi esfera jurídica. En ese caso es una afectación diferenciada porque se acudió con un interés legítimo. Y entonces concurrieron a impugnar la constitucionalidad de la norma como autoaplicativa a través de un amparo indirecto. Es una novedad eso, ¿eh? Las normas penales no son autoaplicativas. Las normas penales por naturaleza son heteroaplicativas. ¿O no, Luis? Si tú nunca robas, nunca te van a aplicar el tipo penal de robo. Entonces, las normas penales por naturaleza son heteroaplicativas, pero se dio un supuesto en el que la norma era autoaplicativa porque generaba un estigma con su sola entrada en vigor. Con su sola entrada en vigor ya te encasillaba. Ya decía, a ver, periodistas, ustedes no lo pueden hacer, porque si lo hacen, entonces estarían cometiendo un delito. Esa es una novedad que la Suprema Corte ha apreciado a través del contexto de aplicación de las normas. Y así hay otros ejemplos que les voy a ir citando. ¿Vale? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Entonces, en resumen, este tercer párrafo de la fracción segunda genera un efecto diferenciado, no justificado, porque encasilla a la mujer en un determinado rol social. Esta categoría de normas, la Suprema Corte en la última década las ha denominado, bueno, en la 10ª época, las ha denominado normas estigmatizadoras. ¿Vale? Les voy a recomendar ahorita una sentencia para que profundicen un poco en el tema de las normas estigmatizadoras.
Luis, tenía por la mano levantada hace un momento, no sé si quiera participar aún. Sí, pues básicamente ya lo comentó. Nada más era pues mencionar eso, ¿no? De que, ok, la norma, por ejemplo, en este caso pareciera muy, si la analizamos desde un punto muy somero, desde un criterio, pues podemos pensar que beneficia, pero si la analizamos ya hasta incluso, por ejemplo, a la luz de la perspectiva de género, pues nos damos cuenta de que esta norma reproduce un montón de estereotipos, ¿no? Primero para la mujer, respecto del hombre, respecto hasta de la niñez. Solo era eso, ¿no? Que está llena de estereotipos. Sí, correcto. De hecho, fíjate, la sentencia que me parece la columna vertebral de las normas estigmatizadoras y de los estereotipos es la del orden de los apellidos. Ahí es donde la Corte empezó a generar buenos precedentes sobre los estereotipos de género y sobre las normas estigmatizadoras. Incluso ahí la Corte da una definición de lo que son normas patriarcales. Dice, ¿qué normas tenemos en las legislaciones civiles que pueden presumir una posición jerárquica del hombre frente a la mujer? Y una de ellas es esa del orden de los apellidos, porque supedita que primero vaya el apellido paterno y después el materno, y que esto no se puede invertir o no se pueda modificar. Entonces, este tipo de normas patriarcales están reproducidas en todas las legislaciones, en muchísimas. Entonces, hay que analizarlas muy puntualmente para ver cuáles son susceptibles de modificación y cuáles son susceptibles de derogación. No deberían de existir ese tipo de normas, pero ese análisis legislativo es muy puntual, es muy técnico y a veces los congresos pues no se animan a realizarlo, ¿no? Abril. Sí, bueno, es que de ahorita que estaban hablando acerca de, digamos que de la rama familiar, en el Código de Guerrero hay algo bien peculiar con referente a la afiliación y creo que es un asunto sumamente discriminatorio. En el código establece que una madre, o sea, por ejemplo, una persona que es una pareja, están casados, ¿no? Y la madre, o sea, aunque estén separados y no se hayan divorciado, si la madre se embaraza de otra persona, no puede decir que su marido no es el padre del hijo. No puede hacerlo. O sea, jamás lo puede hacer hasta que el varón, el marido, vaya y diga, no es mi hijo. O sea, pero si la madre que es su cuerpo, que nació de ella, dice, es que no es el padre, no lo puede hacer. El Estado no lo reconoce. Pero en cambio, o sea, por ejemplo, el varón, dentro del Código Civil también marca que el varón sí puede tener hijos fuera del matrimonio y que su esposa puede o no conocerlo. Si quiere, le dice, si no, no es forzoso, vamos, que se le diga. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? A que la mujer se sigue encasillando como que tiene que ser perfecta, tiene que ser fiel, ¿no? No puede tener hijos de nadie que no sea de su marido. Entonces, impensable, ¿no? ¿Cómo vas a creer eso? Ella se tiene que divorciar. Y el varón sí puede tener 1000 hijos por fuera del matrimonio porque pues es lo que se espera. Entonces, es increíble de cómo dentro del código lo marcan así tan abiertamente. Sí, correcto, es un estupendo ejemplo, Abril, porque es parte de toda esa pluralidad de normas patriarcales que existen en la actualidad y que no ha habido voluntad política para analizar esas legislaciones y tratar de eliminar esos resquicios que todavía existen de discriminación frente a ciertos sectores. Y lo cierto es que es preocupante que ni siquiera esté latente el análisis, ¿eh? O sea, a los legisladores de las entidades federativas no les preocupa analizar esas normas y decir, oye, vamos a eliminar esa norma porque claramente es estigmatizadora, ¿no? Otro ejemplo que está en el Código Civil de la Ciudad de México, que el hijo dentro del matrimonio existe una presunción de que evidentemente es de la madre, pero que no surte la misma presunción para el padre. Es decir, aunque estemos en matrimonio, el padre puede presumir que ese hijo no es suyo, pero la mamá no puede exigir que ese padre se haga cargo del menor. Es otro ejemplo de una norma que es evidentemente estigmatizadora.
porque encasilla el rol de la mujer, le priva del ejercicio de ciertos derechos, etc. Y no solo frente a esa minoría, ¿eh? Existen muchas normas que afectan a otras minorías y que incluso les privan de derechos. Entonces, es preocupante que no haya una visión integral legislativa para modificar todas esas normas que producen esos efectos. Y no nos estemos dando cuenta que no estamos removiendo los obstáculos legislativos. A veces el obstáculo viene desde la propia visión legislativa. Hay que tratar de eliminar esas normas. Hay que tratar de modificar, hay que hacer un ejercicio de armonización para ver cuáles ya no son acordes, cuáles tendrían que desaparecer simplemente, porque estamos en otra época. Es una época totalmente diferente. No puedes justificar la existencia de una norma con un sentido tradicionalista o positivista. O decir, como esa norma viene del derecho romano, déjenla, nadie la toque, ¿eh? Nadie puede tocar esa norma porque es una herencia del derecho romano. No, es algo absurdo que sigamos pensando así. Es una visión sumamente cerrada, un positivismo exacerbado el pensar así. Entonces hay que evolucionar porque el contexto nos está exigiendo que evolucionemos, que cambiemos algo que no estaba bien. Y no porque fuera práctica reiterada quiere decir que era correcto. Hay muchas condicionantes reiteradas que son estereotipos y que no son correctos, que tenemos que modificarlos, pero sin embargo, pues no hay un análisis serio, objetivo para ese tipo de normas. Es algo que tenemos que empezar a pensar ya. Y desde luego desde la escuela judicial somos conscientes de ello y hemos tratado de impulsar ese tipo de cambios, por lo menos en el tema electoral, ¿no? Para la inclusión social, para que las minorías sean escuchadas, para que ciertos sectores que no solo eran olvidados, sino desplazados para el ejercicio de sus derechos políticos, pues ahora más que nunca los puedan ejercer y de una manera integral y diferenciada. En este proceso electoral les puedo decir, hay 4 o 5 sentencias sobre minorías muy importantes. La diputación migrante en la Cámara de Diputados, un precedente sumamente relevante. La integración paritaria en todos los ayuntamientos, otro precedente sumamente relevante. Tercero, el 250 de la Cámara del Congreso Federal, de la Cámara de Diputados, 250 hombres, 250 mujeres, solo que ahí hay ciertas acciones afirmativas, ¿eh? No solo hombres y mujeres, hay personas con discapacidad, hay migrantes con preferencias sexuales diferentes, hay adultos mayores, hay jóvenes, etcétera. Una serie de acciones afirmativas muy importantes. Otra sentencia más, la de violencia política por razón de género en el estado de Jalisco. Nulidad de elección, se anula una elección porque hay violencia política por razón de género. Otro precedente muy importante. Y un quinto que también es relevante, la acción afirmativa de grupos originarios en los congresos de las entidades federativas. Otro criterio que también es muy importante para que ellos sean escuchados, para que formen parte de los congresos locales y se les consulte sobre cuáles son las normas que necesitan, qué es lo que actualmente normativamente requieren y que durante muchos años nunca se les prestó atención. Entonces me parece que desde la sala superior y desde el tribunal estamos tratando de hacer un ejercicio de agente de cambio social y que esperamos que eso pues repercute en otras instancias, ¿no? Que se tome en serio el trabajo legislativo. Fíjense, algo que aplaudo mucho que se está haciendo son convenios de colaboración con los congresos locales. Sala Superior se está preocupando por eso desde la Escuela Judicial, para ir a los congresos y decir, vamos a celebrar convenios de colaboración. ¿Para qué? Para que hagamos un ejercicio reflexivo y crítico. Te fijes qué es lo que yo estoy resolviendo, lo critiques y con base en eso también puedas modificar aquellas normas que no garantizan el ejercicio de los derechos políticos. Y es un ejercicio indispensable. Esos convenios de colaboración fortalecen el constitucionalismo dialógico y necesitamos poner atención un poco más en ello. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿No? Bien. Seguimos avanzando entonces. Les voy a compartir nuevamente la presentación.
Bien, creo que ya está, ¿no? Excelente. Una vez que ya ubicamos aquellas normas que revisten de una discriminación indirecta, vamos a ver las que discriminan directamente. Es decir, de manera explícita, de manera abierta, la norma genera un tratamiento diferenciado que no está justificado. Y esto ocurre cuando las normas o prácticas invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación, principalmente relacionado con ¿qué? Con una categoría sospechosa. Y si no recuerdo mal, esta es la sentencia que les dejé. El amparo en revisión 710 del 2016. ¿Alguien tuvo oportunidad de revisarlo? ¿Sí, Luis? No, ¿te gustaría compartirnos algo? Sí, claro. Bueno, el amparo en revisión habla de un caso que se suscitó en el estado de Nuevo León, donde dos personas del mismo sexo, dos mujeres, celebran matrimonio. Derivado de esto, una de ellas pretende, o mejor dicho, solicita al ISSSTE que su esposa sea considerada también como derechohabiente. Ante esto, bueno, recibe una negativa donde el director de la dependencia menciona que jurídicamente no es posible realizar esta alta como derechohabiente de su esposa, toda vez que la norma era muy específica en decir que mencionar a hombre y a mujer, y que por lo tanto no se tenía previsto a dos mujeres. Le niega entonces el registro y bueno, deciden ellas interponer un amparo, demandan la inconstitucionalidad de las normas y también el mismo acto de la negativa. Posteriormente, bueno, este amparo llega a una instancia de revisión y ya en conclusión lo que se resuelve de esto, bueno, es justamente determinar la inconstitucionalidad de las normas y pues de esta manera ellas logran el amparo de la justicia y de sus derechos. Perfecto, muy bien Luis, excelentemente resumido el tema. ¿Qué es lo relevante aquí? Fíjense, hay tres factores relevantes. Primero, que se trata de una discriminación directa. No hay duda de esto, ¿verdad? Todos lo alcanzan a visualizar. Discrimina porque dice únicamente pueden ser parejas heterosexuales las que accedan a este beneficio en materia de seguridad social. Segundo, que la norma analizada, la norma sujeta a escrutinio, se realiza bajo un escrutinio estricto de constitucionalidad. Es decir, cuando la Corte va a verificar si la norma discrimina o no, lo hace bajo una dinámica sumamente rígida. Es decir, para que la norma supere ese escrutinio es muy complicado, es muy difícil. O sea, el legislador lo tuvo que haber justificado muy racionalmente el tratamiento para decir que está justificado. Y en este caso no lo hizo. Entonces, cuando la Suprema Corte analiza, cuenta que ni siquiera hay un fin constitucionalmente válido detrás. Poner a cargar los audífonos, al parecer se descargaron, ¿no se cree? Susana, ¿me ayudas con tu micro? Por favor. Es que no lo puedo apagar yo. Gracias. Excelente. Entonces, les decía, cuando la Corte analiza este tipo de normas bajo un escrutinio estricto, el legislador tuvo que haber racionalizado mucho la justificación para que alcance un tamiz constitucionalmente válido. En este caso, desde la primera grada, desde el fin constitucionalmente válido, la Corte dice, la norma es discriminatoria, no persigue ningún fin, no busca proteger nada. El hecho de que deje fuera a las parejas homosexuales no protege ningún elemento constitucional, ningún valor, ningún principio, ningún derecho. Y como no lo hace, entonces el tratamiento diferenciado es discriminatorio. Declara la inconstitucionalidad de la norma para el caso en concreto y entonces le da el amparo y protección a las quejosas para que se le realice este trámite en materia de seguridad social. Pero fíjense cuál es el tercer elemento que es importante, que la Corte vincula al quehacer de la autoridad administrativa frente al principio de igualdad.
Eso es muy relevante. La Corte dice, a ver, autoridades administrativas, cuando llegue un caso así, no lo resuelvan únicamente con lo que dice la norma, porque eso es, digamos, exacerbar el principio de legalidad. Hay algo detrás de esto. Entonces, autoridad administrativa, cuando te llegue un caso así, lo tienes que juzgar con una perspectiva de derechos humanos. Y además debe de hacer una interpretación de la persona. Debes de buscar que si la norma no lo posibilita, tú lo hagas realidad a través de un ejercicio hermenéutico que garantice precisamente los derechos fundamentales de esa minoría. Y si no lo haces, entonces obligas a que la ciudadanía tenga que acudir a un medio de control, que no lo debió de haber hecho, y llegar a una Suprema Corte que le dé la razón. Cuando tú desde una primera instancia, desde la instancia de saque administrativo, lo pudiste haber hecho y nos hubiéramos ahorrado todo este procedimiento de control constitucional, ¿no? Mande, Fernando, adelante. Perdón, buenas tardes. No, rápido, profesor. Ahora sí que discúlpeme contradecirlo, pero en la práctica, digo, yo litigo también, o he litigado, y incluso los asuntos de familia, como todos los abogados, que la familia nos agarra de abogados sin pagarnos, ninguna autoridad administrativa realiza eso. Inclusive, exponiéndole el asunto. Y le quiero comentar que en el caso de Guerrero en el IMSS, sobre todo en la delegación Acapulco, hablando con la delegada, ni así. O sea, ellos lo que dicen, nosotros somos autoridad administrativa, abogado, usted sabe que eso es en los juzgados, presente su impugnación, haga los medios que quiera, pero nosotros como autoridad administrativa no estamos obligados a hacerlo. Entonces, no lo hacen, digo, y no le estoy hablando de temas tan sensibles como los que hemos tocado, temas más sencillos, temas de pensiones, temas de cuestiones de afores, no lo hacen. Simplemente dicen que como autoridad administrativa no están obligados a hacerlo. Y olvídese de convencionalidad, bueno, ya nada más pide uno legalidad. Eso es todo, porque nada de lo demás. Digo, no estoy de acuerdo, no estoy justificando, al contrario, es tremenda queja ante mis compañeros y si a alguien se la aplicaron bien, pues qué bueno, ¿no? Pero por lo menos quiero decir que aquí en Guerrero no es así y no estoy diciendo solamente de la persona de la ventanilla. Estoy hablando desde jefe jurídico hasta delegada del IMSS. Y el ISSSTE anda igual, Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que hay una falta de profesionalización de las autoridades administrativas. Algo anda mal porque el Poder Ejecutivo no se ha preocupado por profesionalizar a las autoridades administrativas, tanto a nivel local como a nivel federal, es lo mismo, municipal, estatal y federal, es lo mismo con la autoridad administrativa. Entonces me parece que es preocupante que la autoridad no se haya dado cuenta que, por ejemplo, hay un artículo primero, ¿no?, que mandata el que todas las autoridades tengan una cierta conducción frente a los derechos y que se escuden en un principio constitucional para dejar de cumplir sus obligaciones que incluso las propias constituciones federal o locales establecen. Entonces sí es preocupante la falta de profesionalización y sí, de acuerdo, es un común denominador. La autoridad administrativa no tiende a garantizar los derechos y siempre pone de excusa que esa es una facultad propiamente jurisdiccional, cuando no es así. Cuando incluso la Corte Interamericana, imagínense, Hellman contra Uruguay, 2016, ¿cuánto tiempo ha pasado? 6 años, ¿no? Más o menos. A lo mejor ya vamos para los 6 años. La Corte Interamericana estableció que todas las autoridades de todos los estados parte, todas sin excepción alguna, tenían que realizar control de convencionalidad a través del principio pro persone y de la interpretación conforme. Como dice Fernando, ¿quién lo hace? ¿Qué autoridad administrativa lo hace? Contadas, yo creo, con los dedos de mi mano. Las autoridades que en algún momento pudiesen realizar ese tipo de control, pero no hay una cultura de la autoridad administrativa de ejercer ese tipo de facultades, que más que facultades, diría yo, son obligaciones constitucionales. Entonces ahí es más riesgoso. Pero también lo cierto es que como no hay una consecuencia, porque la autoridad actúa así, pues se les hace más sencillo, ¿no? ¿No, Fernando? ¿Qué es más sencillo? Aplicar
la legislación en materia de seguridad social así o hacer una interpretación conforme. Pues es más difícil la interpretación conforme, ¿no? Entonces la autoridad dice, pues mejor aplico la norma y me quito el problema. Pero es una cadena, fíjense, es un círculo vicioso que va generando un desgaste institucional, un desgaste social. Ponías el tema de pensiones, el de la incompatibilidad de pensiones, ¿no? O tengo una pensión por viudez y no puedo tener una pensión por cesantía en edad avanzada. Me dice la autoridad, decide una de las dos. Pero la Corte hace más de 5 años resolvió que la incompatibilidad no existía porque era inconstitucional, porque vulneraba precisamente el derecho a la seguridad social. Porque una pensión la obtuviste porque murió tu marido y otra pensión la obtuviste porque trabajaste 40 o 50 años. Y entonces una no es incompatible con la otra. Sin embargo, tú vas ante la autoridad administrativa y ¿qué te dice? No, hay incompatibilidad porque así lo dice el reglamento, ya declarado inconstitucional desde hace mucho tiempo, pero como sigue vigente, lo siguen aplicando. Y entonces tienes que acudir al juicio de amparo indirecto para que te den la razón en un proceso de 10 meses si te va bien. No, porque viene el cumplimiento y en el cumplimiento del amparo no me van a dejar mentir, por lo menos se llevan unos 6 meses a veces, cuando bien te va 4 para que la autoridad pague, cuando nos pudimos haber ahorrado todo eso. Entonces es un círculo vicioso institucional. Fíjense, así lo voy a decir, los juzgados de distrito están plagados de amparos innecesarios. Innecesarios. Porque esos temas se podrán resolver perfectamente ante la autoridad administrativa. Otro ejemplo, el orden de los apellidos. Inténtenlo alguna vez. Vayan a un registro civil e intenten invertir los apellidos para ver qué les dice un juez de registro civil. Imagínense que llegue Valeria con su novio o su novia y van a tener un bebé y quieren invertir los apellidos. Lo primero que le va a decir el juez del registro es, eso no es posible, disculpen. Y Valeria le va a decir, como conocedora del derecho constitucional, pues que hay una sentencia de la Corte que posibilita esto. Y lo que le va a contestar la autoridad administrativa es lo más gravoso. Le va a decir, no, pues ¿sabe qué? Pues yo la sentencia de la Corte ni la conozco, ni sé de qué me está hablando. Si usted quiere invertir sus apellidos, vaya ante una autoridad judicial y si le hacen caso, pues yo con todo gusto, pues le realizo el trámite. ¿Será necesario eso institucionalmente? Estamos en crisis, ¿no? A ver, Carlos. Gracias, doctor. Sí, efectivamente, eso sucede, pero en muchas materias, y la de materia civil, ese caso que tú planteas, a mí me ha tocado casos donde nos pide el juez que presentemos una constancia de no registro, así como lo escucharon. Para realizar un asentamiento, nos exigían una constancia de no registro, porque el menor que se iba a registrar había nacido en otra entidad federativa. Aunque llevaba el certificado de nacimiento que acreditaba el nacimiento en un hospital de otra entidad federativa, y los papás decidieron registrarlo en un estado diferente, el del registro civil dijo, necesito una constancia de no registro. Órale, ¿saben cómo se resolvió? Pues fuimos a otro registro civil, porque ese juez no se le daba por más explicación que uno le presentara. Y la otra, doctor, compañeras y compañeros, buenas tardes, es el hecho de que muchas veces la autoridad administrativa, lo que decía el compañero que sucede en Guerrero, es que ellos se están como protegiendo de un sobreseguro en materia del desempeño de su función administrativa. ¿A qué me refiero? Cuando uno empieza a rascarles, oye, abogado, pues mira, se trata de esto, hay estos antecedentes, hay precedentes, y uno les arma todo, casi les plantea la solución del caso y dicen, bueno, tiene razón, abogado, pero el órgano de control interno, si hago eso que usted me dice, me va a meter en un problema. Por lo tanto, como no quiero problemas con el órgano de control interno, no lo voy a hacer. Y pues gracias por ilustrarme, usted sí sabe, pero no lo voy a hacer.
Entonces, fíjense, aún teniendo la razón y aceptando el funcionario la fuerza de esa razón y de ese argumento, se amparan en los órganos de control interno. Y yo he ido a hacer la consulta a los órganos de control interno. ¿Y qué creen que contestan? Que no están sus facultades eso. Que ellos, su reglamento, su ordenamiento es revisar el desempeño de acuerdo al catálogo de funciones que tienen y sobre eso hacen las evaluaciones del desempeño de los funcionarios, así los califican. ¡Híjole! Hay que remar mucho y remar fuerte. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, correcto, pero volvemos al mismo punto de origen, ¿no? Hay un vicio de profesionalización. No se le capacita al servidor público, no tiene las condiciones a veces para desarrollar un ejercicio argumentativo que lleguemos a plantear de esa naturaleza. Hay limitaciones por la falta de capacitación. El servidor público a veces no se anima a hacer los ejercicios porque no lo sabe hacer, no porque a veces no quiera, ¿no? Y no dices que, mire, pues sí, pero ¿cómo lo hago? No tengo las herramientas. No se han preocupado por capacitarme en esos rubros. Entonces, a pesar de que usted venga con la razón, con un argumento sólido, coherente, pues simplemente no lo realizan porque es más fácil, yo les decía, pues aplicar la norma, ¿no? Aplico la norma, me quito de problemas y se acabó. A pesar de que detrás de la aplicación de la norma venga un efecto discriminatorio, venga un efecto de violación de derechos, etc. Entonces hay que empezar a meditar eso, ¿no? Yo creo que ya es indispensable que se capacite realmente bien a la función administrativa, porque de verdad cambiarían muchas cosas, ¿eh? Aligerarían mucho la impartición de justicia. Si hacen una evaluación, muchos de esos amparos son innecesarios. Si la autoridad actuara debidamente, diligentemente, cambiaría mucho ese contexto. Entonces los jueces de distrito se preocuparían por otros casos que son más importantes, que son más relevantes, ¿no? Ahorita estamos viendo el tema de las vacunas. ¿Sería necesario que un juez de distrito resolviera ese tema de las vacunas? Pues no. Cuando la OMS ya dijo, sí, si tiene más de 5 años, sí lo pueden vacunar. Se acabó. Pero tú llegas con el menor de 5 años y que te dicen, no, pues ahorita no le toca. No lo podemos vacunar. Oye, ¿por qué? Pues porque no, el gobierno federal no ha dicho que le toque. Entonces tienes que ir a un juez de distrito para que te conceda una suspensión de plano y de oficio y garantice el tema. Muchos temas que cambiar desde la función administrativa, muchísimos. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? Sobre la discriminación indirecta y la discriminación directa o explícita. ¿Queda totalmente claro? Sí, bien. Excelente. Voy a terminar con este criterio de la Corte en un amparo en revisión y les voy a compartir 2 más que le pueden servir para que los analicen y vamos a dar pauta a unos 20 minutos, 30 minutos sobre sentencias de la Corte Interamericana, si están de acuerdo, para que vean también la impresión de precedentes interamericanos relacionados con el principio de igualdad. Fíjense, en este amparo en revisión, 152 del 2013, la Suprema Corte determina algo muy importante, que el principio de libertad configurativa que tienen los legisladores democráticos, los congresos, está limitado. ¿Limitado a qué? Me preguntará Luis. A respetar los mandatos constitucionales, a respetar el bloque de constitucionalidad, como el principio de igualdad y no discriminación que conforma ese bloque de constitucionalidad. Luego entonces concluye la Corte, fíjense, la mera vigencia de una ley puede discriminar directamente. Si la norma entra en vigor, te puede discriminar desde ese momento. A una persona o a un grupo de personas. O bien, puede discriminar indirectamente. Debido al impacto que tiene la norma. El impacto social. El impacto diferenciado que propicia la norma en el momento en el que se aplique o se contextualice, como yo les decía. Esas normas no gozan del principio de presunción de constitucionalidad. Esas normas no gozan del principio
de presunción de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Cuando estemos frente a una norma de esta naturaleza, tenemos que declararla incompatible con el bloque de constitucionalidad. No hay posibilidad de interpretación conforme en un sentido amplio o interpretación conforme en sentido estricto. ¿Correcto hasta aquí? ¿Tienen alguna duda o pregunta respecto a estos precedentes? ¿No? Bien, les voy a recomendar 2 más, si tienen tiempo, para que los lean y les va a servir muchísimo, sobre todo para que vean la metodología con la que la Corte analiza las normas que pueden tener un efecto discriminatorio. Uno, se los copio aquí en el chat, es el Amparo en Revisión 615 del 2013, que es muy relevante del escrutinio de control de constitucionalidad estricto. Y otro más, que a mí me parece una de las sentencias más emblemáticas de la 10ª época sobre este tema, es Amparo en Revisión 203 del 2016. Se los voy a copiar también. Este amparo en revisión tiene que ver no solo con el tema de igualdad, sino también con el interés superior del menor. 2 principios que son muy importantes y que una vez que analizan una norma a la luz de estos principios, la Corte siempre ha sostenido que el escrutinio de constitucionalidad tiene que ser estricto, tiene que ser rígido, ¿vale? Bajo una posición en la que la norma que esté examen tiene que estar racionalizada de una manera casi perfecta para decir respete el interés superior del menor, respete el principio de igualdad. ¿Correcto hasta aquí? Bien, Miguel dice, Miguel, ¿quieres hacer la pregunta prendiendo tu micrófono? Adelante. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, mi duda es, y una disculpa por formularla hasta este momento, pero estaba tratando de acotar un poquito el tema en materia electoral. Recuerdo por ahí que en el proceso concurrente, se dieron, bueno, el registro de algunas candidaturas independientes y, bueno, candidaturas registradas por partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, y lo que aducían en un momento dado las candidaturas independientes es que no se les daba el trato igualitario en diferentes aspectos, no solamente en cuanto al acceso pues a recursos, ¿no?, para llevar a cabo sus campañas, sino también en lo relativo al acceso a radio y televisión. Y es que, bueno, la ley es sumamente clara y establece la distinción teniendo, pues, bueno, cierta ventaja los candidatos registrados por las fuerzas políticas. Es así que aprovecho para consultar si estaríamos ante una discriminación, ante una norma de discriminación directa. ¿Es cuánto? Sí, así lo voy a decir. Sí estamos frente a este tipo de normas, pero aquí hay una particularidad que impide el escrutinio constitucional en un sentido amplio, que es, se trata de una restricción constitucional. Ahí hay un tema muy álgido, ¿no? El tema de la compra de tiempo en radio y televisión está supeditado por lo que establece la norma constitucional. Y cuando la Sala Superior ha analizado el tema, dice, siguiendo un criterio de la Corte en la contradicción de tesis 293 del 2011, que como establece una restricción constitucional para los sujetos que pueden contratar radio y televisión y en qué supuestos, pues esa norma no está sujeta a la constitucional, es decir, prevalece lo que dicte la restricción. Aunque la restricción pueda ser inconvencional, Miguel, pueda ser incompatible con el principio de igualdad y no discriminación frente a las candidaturas independientes. Principalmente una restricción al derecho a ser votado, ¿no? Porque no tengo la misma plataforma para difundir mi proyecto político y que la gente conozca, pues, qué estoy buscando si llego a ese cargo público, principalmente en las gobernaturas. Y entonces sí se da un supuesto de discriminación directa, pero como hay una restricción constitucional, pues la Sala Superior no podría hacer un escrutinio en un sentido amplio.
porque prevalece por sí misma la restricción, que es un obstáculo que parece ser, fíjense, parece ser que tiene fin. El tema de las restricciones constitucionales parece que en esta 11ª época va a concluir. Por lo menos los mensajes que ha mandado la Suprema Corte van en ese contexto, en el que cuando debatamos del tema de restricciones lo vamos a poder hacer sin priorizar la restricción per se, sino como lo dijo la Corte en un inicio, entre la Constitución y las normas de fuente internacional no hay jerarquías ex ante. Están a la par. Y únicamente se va a aplicar la norma más protectora. Si la Constitución protege más, se aplica la Constitución. Si el tratado internacional protege más, se aplica el tratado. Y se acaba el dilema. Sin embargo, pues la Corte se ha encargado de jerarquizar el tema de las restricciones y se ha vuelto un problema en la práctica, en el ejercicio de los derechos. ¿No? Miguel y Juan, adelante. Tu micrófono está apagado. Gracias, doctor. Sí, bueno, me refería específicamente no tanto al tema de la contratación, sino a lo que establece específicamente el apartado correspondiente a candidaturas independientes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde, de entrada, pues ahí se establece claramente que corresponde a la autoridad administrativa electoral realizar la asignación. Sin embargo, sí se advierte una mayor ventaja precisamente a las candidaturas registradas por las fuerzas políticas respecto de aquellas candidaturas que han obtenido el registro como candidatura independiente, valga la redundancia, espanto. Sí, correcto. Ahorita escucho a Juan y te paso un precedente reciente de Sala Superior, donde resolvió este tema a través de un escrutinio estricto, pero no de el acceso a radio y televisión, sino del tema de financiamiento privado, que es también un tema pues sumamente importante, ¿no? Porque hay limitaciones que precisamente vulneran el principio de equidad en la contienda y por ende el principio de igualdad, porque no son las mismas condiciones para el candidato de partido político, pero que para el candidato independiente, ¿no? Sumándole a eso el tema del apoyo ciudadano, ¿no? Que ya de por sí es desgastante para el candidato independiente, porque tiene que realizar 2 campañas, una campaña para el apoyo ciudadano y una campaña para convencer después de que sea elegible por la ciudadanía para ese cargo público. Entonces, de por sí ya el tema del apoyo ciudadano es sumamente desgastante y sí hay una inequidad en la contienda. Sí creo que hay un tratamiento diferenciado no justificado respecto de estos cargos y por ende creo que en la actualidad las candidaturas independientes son prácticamente ilusorias. Es muy complicado que un candidato independiente llegue a ganar el cargo. Necesita un apoyo ciudadano, un apoyo del financiamiento privado muy importante para que realmente aspire por lo menos a competir, ¿no? Porque sí hay claras desventajas. Juan, y había otra manita por ahí. Ahorita te paso el dato del precedente de Sala Superior. Sí, perdón, es que a mí no me quedó muy claro el mensaje que estabas refiriendo hace rato respecto de las restricciones constitucionales. Y es que yo creo, después de haber leído la contradicción de tesis, que vamos en el camino de reconocer que el ministro Cosío tenía razón, ¿no? Propiamente, o sea, al decir que si ya estaban incorporadas las normas de derechos humanos, pues ya era la Constitución misma, o sea, ya no habría como que hacer estas distinciones, y yo creo que también vamos por ese camino en el decir, no solo las normas de derechos humanos, sino cualquier tratado internacional que contenga un derecho humano, y yo me voy más por el lado de los tratados de comercio, me parece que se va a reconocer como el comercio como un derecho humano, para poderlos incorporar a la Constitución, y que hoy vemos que la Constitución, la materia constitucional va más allá del texto constitucional. No sé si hablar de constituciones desconcentradas, pero ya no con esa rigidez con la que se había construido dogmáticamente. Sí, estoy de acuerdo. A lo que yo me refería es que la vigencia de esa contradicción de tesis donde se jerarquizaron las restricciones va a terminar en un momento. Me parece que esta 11ª época es la época perfecta, valga la redundancia, para dar por concluido el tema de jerarquizar la restricción, de precisar que la restricción está por encima per se del derecho internacional de los derechos humanos. Y el camino correcto de entender
la relación entre la Constitución y las normas de derecho internacional de los derechos humanos es precisamente a través de la no jerarquización per se. No se debe jerarquizar la Constitución por encima del derecho internacional de los derechos humanos. Incluso el ministro Cosío, en un voto particular de esa contradicción, dice: los derechos que están ubicados en tratados internacionales son constitucionales. Cualquier derecho, con independencia de la naturaleza del tratado. Entonces, no resulta lógico que tú jerarquices la Constitución en un sentido estricto frente a las normas de fuente internacional, porque esas normas también forman parte del contenido constitucional. Ahí hay una falacia del argumento muy notable. Entonces, me parece que hay las condiciones en esta 11ª época, pues tal vez por la integración que tiene actualmente la Corte, para que lo resuelto en la contradicción de tesis 293 culmine. Ya no se jerarquicen las restricciones y entonces van a venir otros ejercicios interpretativos mucho más acordes con el modelo que tenemos de constitucionalización del derecho internacional. Me parece que es algo muy latente y que se está visualizando. Hace un par de semanas la Corte debate un tema de prisión preventiva, ¿lo vieron? Y charló sobre ese tema. Uno de los temas que salió a debate es que hay una restricción constitucional con la prisión preventiva oficiosa. Y varios ministros sostuvieron que la prisión preventiva oficiosa era inconvencional y que la restricción no podría prevalecer per se, que teníamos que hacer un ejercicio hermenéutico en un sentido mucho más amplio. Y por ende, bajo esa circunstancia, podríamos decir que la jerarquización de las restricciones va a perder vigencia. Que vamos a llegar a un momento en el que ya no jerarquicemos la Constitución y hagamos ejercicios hermenéuticos mucho más adecuados. ¿Correcto hasta aquí? Miguel, adelante. Te paso el dato, Miguel. Es el el sub JDC 222 del 2018. Ahí se analizó el financiamiento privado a candidatos independientes, si vulneraba o no el principio de equidad en la contienda y el principio de igualdad entre candidaturas independientes y candidaturas partidarias. Te lo pongo aquí en el chat. Muchas gracias, doctor. Bueno, de manera muy breve, no alcancé por ahí ubicar la disposición relativa al acceso a radio y televisión, pero sí recuerdo que fue un tema sumamente sonado. Sin embargo, en el artículo correspondiente a los derechos que se reconocen a las candidaturas independientes, el artículo 379 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el apartado 1, inciso D, se establece lo siguiente: tienen derecho a nombrar representantes para asistir a las sesiones de Consejo General, consejos locales y distritales, sin derecho a voz, sin derecho a voz ni voto. Es decir, solamente pueden estar presentes, a diferencia de las representaciones de los partidos políticos que no tienen derecho a voto, pero sí tienen derecho a voz. ¿Es cuánto? Claramente inconstitucional, te lo diría así. Viola el principio de igualdad notablemente. Y a pesar de que no hay una categoría sospechosa, hay que ver, fíjense, esto me lleva a pensar, ¿las candidaturas independientes se podrán incluir en el catálogo de categorías sospechosas? Fíjense, contextualmente, la Corte ya ha incluido en ese catálogo periodistas, defensores de derechos humanos, personas adultas mayores, personas con enfermedades de transmisión sexual como el VIH. ¿Podría incluir en ese catálogo a los candidatos independientes? ¿Ustedes creen que son un grupo que en cada proceso electoral sufren de afectación al principio de igualdad? ¿Se les vulneran sus derechos políticos? ¿No se les da el mismo criterio de participación en el proceso o de equidad en el proceso? Tal vez sí. Entonces hay que ver si son un grupo que entre en una categoría de protección especial. Y si es así, el escrutinio de esas normas es estricto. Y te podría decir, el hecho de que a un candidato de partido le permita representante ante el instituto electoral con voz y voto y al del candidato independiente no, pues genera un tratamiento diferenciado, no justificado. ¿O cuál es el fin? ¿Qué derecho buscas proteger con eso? Nada, no está racionalizado. No busca proteger ningún principio, ningún derecho,
ningún valor de la Constitución. Desde la primera grada se declararía inconstitucional esa norma, ¿no? Y así hay muchas, ¿no? Por eso yo les decía, me parece ilusorio el tema de las candidaturas independientes. Es una realidad. Se hizo pues para satisfacer ciertos requisitos que incluso en su momento, desde el caso Castañeda Guzmán, la Corte Interamericana precisó, pero no se hizo con el ánimo de que realmente el candidato independiente pudiese llegar al cargo de elección popular. Se hizo únicamente para cubrir una necesidad que se tenía en ese momento. Y no se pensó realmente en que el candidato pudiese ganar. Se pensó en que siguiera dominando el sistema de partidos políticos. Por eso es que hay tantos obstáculos para las candidaturas independientes. Hay otro más que les comparto ahorita, el del apoyo ciudadano vía plataforma digital. Un temazo ese, cuando llegó a Sala Superior. Porque a Sala Superior llegó un candidato independiente que le dijo, mira, sí junté mis firmas, pero no todas en la plataforma. Hubo gente que me firmó así en una hojita, que me dijo, sí, te doy mi apoyo. Ahí fue un tema que a mí, sinceramente, no me gustó la resolución, pero la Sala Superior hizo un test de proporcionalidad y dijo que la restricción era válida, porque el hecho de que yo consiguiera el apoyo ciudadano a través de la plataforma digital, de la aplicación, garantizaba la certeza de que ese ciudadano me quiso dar su apoyo. Pero creo que no contextualizó el tema, que es, fíjate todos los obstáculos que tiene el candidato independiente detrás. A veces la plataforma no sirve. A veces las personas que te dicen, no, yo si es en una aplicación, mejor no. No, porque hay gente que es desconfiada y que contextualmente te va a decir, yo te la doy por escrito, porque yo estoy hecho a la antigua. Soy un adulto mayor y si quieres me apoyo, pues sí, te doy copia de mi INE, pero te firmo. No voy a meter mis datos en una plataforma porque eso me da desconfianza. Entonces creo que no contextualizó la Sala Superior ese tema. Se fue mucho al tema formal y dijo, bueno, pues la restricción es válida, entonces tu apoyo ciudadano tuvo que estar en la aplicación digital. Y si no lo conseguiste así, aunque tengan las firmas en papel, pues no vale, porque no fueron registradas debidamente. Entonces es un tema también delicado, ¿no? Son otros de los muchos obstáculos que tienen las candidaturas independientes. Mande, Juan, adelante. Yo creo que lo importante en esto va a ser encontrar la vía idónea para impugnar propiamente este sistema de competencia electoral, ¿no? Para traer en consecuencia una reforma al sistema de partidos y hacerlo compatible con las candidaturas independientes. Digo, ahí es un reto importante porque pues no se puede impugnar vía JDC y vía acción de inconstitucionalidad pues tampoco. Entonces ahí creo que no tenemos un medio de, pues, de acceso a la justicia idóneo. Y la otra, pues habrá que ver cómo resuelve, porque la sala en ese sentido, en ese contexto, declaró válida la restricción para la plataforma digital, para la captura de apoyo ciudadano, pero para la revocación de mandato dijo que no. O sea, dijo claramente ahí en papel, porque es importante que todo el mundo pueda participar. Entonces, son asuntos similares con criterios muy distintos. Y nos muestra cómo va cambiando la forma de plantear incluso un asunto. Sí, claro, de acuerdo. Que yo creo que el planteamiento en el de la plataforma digital no fue incorrecto, ¿eh? Incluso el planteamiento que en ese momento hizo el candidato independiente con su grupo jurídico, pues fue en el sentido de, a ver, contextualízalos a la superior. O sea, sí es un requisito el que el apoyo se da a través de la plataforma, pero fíjate cómo hay momentos en el que no es posible conseguirlo de esta manera. Y te lo estoy demostrando por escrito, que aquí lo traigo. Y a pesar de eso, la Sala Superior fue categórica y dijo no, porque la restricción es válida desde el punto de vista constitucional, ya giré un test de proporcionalidad y entonces bajo ese supuesto el apoyo ciudadano solo lo pudiste haber obtenido a través de la plataforma digital, con las excepciones que hay, ¿no? Porque obviamente hay algunas excepciones en las propias normas electorales, en los códigos electorales, cuando, por ejemplo, es una comunidad muy lejana, es una comunidad indígena, etcétera, pues ahí no se requiere el apoyo a través de la plataforma. Pero incluso en el contexto más urbano, hay supuestos donde la gente no quiere participar a través de una plataforma digital. Lo quiere hacer a la antigüita, por así decirlo. Y entonces creo que se vio muy rígido ahí el criterio de Sala Superior. Y como dices, en el tema de revocación de mandato, le da un giro de 180, ¿no? En aras de que se garantice el consenso ciudadano, se garantice
el ejercicio de democracia deliberativa, ¿no? De democracia incluso de contexto, en el que toda la ciudadanía participe para ver si quiere que el presidente de la República continúe o no en el cargo, que no es ratificación, es revocación, que es un ejercicio totalmente diferente. Entonces, bueno, es un tema también importante que se está debatiendo actualmente con las redes sociales. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario adicional? ¿No? Bien. Miriam, adelante. Mientras les voy con la presentación. Hace un momento comentaban o compartían que en la LEGIPE dice que los representantes de los candidatos independientes no tienen derecho ni voz ni voto, pero en el código de la Ciudad de México, en el artículo 391, dice que los candidatos sin partido pueden acreditar representantes ante los consejos distritales, quienes tendrán las mismas facultades que los representantes acreditados ante los partidos políticos. En los consejos distritales y en general, en la Ciudad de México, ellos sí tienen voz, no tienen voto porque nada más son los consejeros, pero los representantes de ellos, bueno, aquí se les llaman candidatos sin partido, a diferencia de lo federal que es candidatos independientes, pero aquí sí lo tienen. Me llama la atención lo de la LEGIPE, no lo sabía hasta ahorita, pero en el local sí lo tienen. Sí, correcto. Bueno, en algunas entidades, porque también hay códigos electorales de otras entidades que tampoco permiten esa representación con esos efectos. Entonces tendríamos que analizar cada uno de los códigos electorales para ver dónde sí se permite y dónde no. Pero de entrada sí no hay un trato igualitario, ¿no? O sea, hay un tratamiento diferente, que si ustedes lo analizan de una manera estricta, pues no les va a dar nunca para justificarlo, siempre va a ser discriminatorio. Sí, desde la obligación de presentar las firmas, desde ahí es el trato que es de discriminación, ¿no? O no igualitario. Sí, correcto. Muchas gracias, Miriam, por la precisión. Bien, entonces, vamos a analizar 4 temas, ¿vale? De manera muy puntual, muy objetiva, sobre lo que ha hablado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y les comparto yo un listado de sentencias para quien quiera profundizar un poco más de cómo se ha discutido en el sistema interamericano el tema del principio de igualdad. Primero, como un aspecto general, algo muy importante del sistema interamericano es que la igualdad se advierte bajo una estructura jus cogens, que yo les comentaba ayer. El hecho de que tenga una categoría jus cogens, el principio de igualdad, establece que es una norma inderogable, una norma que no se va a poder eliminar, porque ha sido aceptada por la mayoría de los estados, y ese aceptamiento ha llevado a que la comunidad internacional reconozca la calidad que tiene ese principio, que es un principio esencial, que incluso se relaciona con la dignidad humana. Hay un caso que resuelve la Corte Interamericana en el 2019, que es mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. ¿Alguien conoce ese caso? ¿No? ¿Nadie lo había escuchado? Bueno, yo les recomiendo su lectura porque se va a sensibilizar. Si ustedes ven las circunstancias fácticas de ese caso, se van a dar cuenta del uso arbitrario de la fuerza pública, de que en muchas ocasiones no se racionaliza la protección de los derechos fundamentales y que siempre las minorías son los más afectados. Siempre, siempre, siempre. Entonces, en ese caso, se estableció que una vulneración a la integridad personal conllevaba la lesión a la dignidad humana. Y que además ello propiciaba que no hubiera un trato igualitario en el sistema, que realmente la autoridad no se preocupara por tratar a todas las personas de la misma manera, y que hay grupos que por la propia situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, están en un estado constante de vulneración a su integridad personal, como las mujeres. El tema de violencia política por razón de género tiene una razón de ser,
porque en el contexto de la política que vivimos actualmente, los grupos que más sufren de violencia son las mujeres, principalmente. Por eso es que se trata de racionalizar o esquematizar la protección de un derecho con una manera o de una visión reforzada, para que realmente la mujer durante un proceso se sienta protegida, salvaguardada, que sepa que puede ejercer su derecho de manera integral, en las mismas condiciones que un candidato hombre. Entonces me parece que esa categoría jus cogens del principio de igualdad es una nota distintiva del sistema interamericano. ¿Vale? Segundo, fíjense, las categorías protegidas por el sistema interamericano, cuando ustedes leen el artículo 1.1 de su convención, se han ido ampliando a través de tres casos que son emblemáticos, que les recomiendo su lectura. Una, Poblete Vilchis contra Chile, que es un caso de adultos mayores. Otro, el de la comunidad Haya contra Paraguay, que es un caso de grupos originarios. Y un tercero, que les dejé su lectura, Hacienda Verde contra Brasil, que es un caso de violación al principio de igualdad y de esclavitud. ¿Alguien tuvo oportunidad de leer este último, Hacienda Verde contra Brasil? ¿No? Bueno, entonces les recomiendo esos tres. Son muy importantes. Poblete Vilchis contra Chile, la comunidad Haya o AXA contra Paraguay y Hacienda Verde contra Brasil. Tres casos que son muy importantes para entender el principio de igualdad en el sistema interamericano. Tercer punto del que hablábamos con Juan hace un momento, el uso de estereotipos discrimina. También lo ha dicho la Corte Interamericana. Hay que eliminar o erradicar todos los estereotipos. Si seguimos con el uso de estereotipos sociales, la discriminación nunca va a concluir. Y cuarto, debemos de implementar medidas correctas para erradicar todas las formas de discriminación, principalmente contra los grupos en situación de vulnerabilidad. Es un sello distintivo del sistema interamericano. ¿Vale? Fíjense en esta sentencia. Esta es una opinión consultiva, ¿vale? Sobre derechos de los migrantes indocumentados que en el año 2003 solicitó México. La pregunta de México era, ¿qué tratamiento de condición jurídica le tengo que dar a los migrantes indocumentados que llegan a territorio nacional? ¿Qué tratamiento? Y lo primero que le responde la Corte Interamericana es el mismo tratamiento que un connacional, como si fuera un mexicano o una mexicana. Deben de realizar el mismo tratamiento en las mismas condiciones jurídicas y de sus derechos. Y establece ahí que el principio de igualdad ante la ley formal y el principio de igualdad sustantiva son normas que pertenecen al dominio jus cogens, puesto que sobre ese principio descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional. Y es un principio fundamental que permea, irradia sobre todo el ordenamiento. Y por ende, yo les decía, sobre todas las situaciones jurídicas. Es decir, el principio de igualdad está presente frente a las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos y frente a las relaciones entre ciudadanos, entre particulares. Es muy importante el principio de igualdad, tiene una dimensión sustantiva sumamente relevante. Entonces, esta opinión consultiva es emblemática porque es la que fijó como punto de inflexión la calidad de norma jus cogens del principio de igualdad. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguras, seguros? Ok. Después tenemos el contenido normativo, fíjense. En el contenido normativo encontramos dos disposiciones que son muy importantes. Uno, el artículo 1.1, que establece precisamente la prohibición de discriminación alguna. Y dos, el artículo 24, que prohíbe la discriminación de derecho, igualdad formal, y de hecho, igualdad sustantiva. No solo en cuanto a los derechos consagrados en ese tratado,
sino lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y su aplicación, generándose una lectura no taxativa de los grupos en situación de vulnerabilidad o las categorías protegidas. Eso se dijo en el caso Yatama contra Nicaragua, que era una indígena que quería acceder a un cargo de elección popular y que se le privó de esto, puesto que no había reunido ciertos requisitos para que fuera elegible. Pero nunca se analizó con perspectiva el caso. Al tratarse de una comunidad indígena, de una persona que pertenece a un grupo originario, el caso se debió haber resuelto de manera diferente. Así lo dijo la Corte Interamericana. Y fíjense, la Sala Superior recogió ese criterio en el caso de los Mushes. ¿Alguien lo conoce, este caso de los Mushes? Sí, a ver, Miguel. ¿Algo que nos quieras comentar? Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, en el estado de Oaxaca se implementó hace algunos años, si mal no recuerdo, en el 2018, la acción afirmativa para las personas pertenecientes a este colectivo. Son personas trans y, bueno, se identifican como mujeres y están en cierta región de Oaxaca, específicamente en el istmo de Tehuantepec. Lo que sucedió es que algunos partidos registraron a personas que no pertenecían a la comunidad Muche, y bueno, el asunto fue escalando y me parece que llegó a Sala Superior, y Sala Superior pues retiró las candidaturas a estas personas, y en la sentencia indicó que es importante establecer una autoadscripción calificada, es decir, que el colectivo, las personas a las que indican representar, respalden que efectivamente pertenece a dicha colectividad. ¿Es cuánto? Sí, gracias, Miguel. Sí, correcto. Bueno, ahí nada más precisar, a unos les quitó la candidatura, ¿no? Sobre todo a unos que ya habían sido registrados previamente por los partidos, no como miembros de esa comunidad, y después para sacar un beneficio político, el partido decide registrarlos bajo ese criterio, sacando provecho de esa autoadscripción cuando no era calificada, desde luego, no pertenecían a esa comunidad. Ahí lo relevante es que la Sala Superior reafirma el criterio de perspectiva para juzgar esos casos de comunidades o grupos originarios, porque a veces se hace un uso indebido, se saca un provecho político de esas comunidades para beneficio de los partidos políticos. Y entonces lo que dice Sala Superior es, realmente debe de garantizarse que la comunidad participe por conducto de sus miembros auténticos, de los que sí pertenecen, porque de otra manera sería una candidatura falaz, ficticia, que no los va a representar, como el caso del Mijis, lo conocen, ¿no? El Mijis, para poder acceder a un escaño en la Diputación Federal, decidió registrarse, no me acuerdo si federal o local de San Luis Potosí, decidió registrarse como candidato de una comunidad indígena. Cuando llega el caso a Sala Superior dice, oye, pero el Mijis fue diputado en la legislación pasada y nunca dijo que perteneciera a una comunidad, no se había autoadscrito. ¿Cómo ahorita otro dice que forma parte de? Pues lo hizo para sacar un beneficio político, ¿no? Entonces ahí vuelve a reafirmar, o sea, el tema de la candidatura de grupos originarios tiene que ser calificado porque debe de haber una auténtica representación, no una representación ficticia que realmente no le vaya a servir por nada a esa comunidad o no le vaya a servir para ejercer condiciones políticas al grupo al que pertenece. Por eso es que reafirma esa calidad de autoadscripción calificada. Pretendió registrarse para diputado federal, doctor. Sí, diputado federal, correcto. Así es, muchas gracias. Bueno, se registró, ¿no? Incluso yo estaba registrado. Y viene la comunidad en la que se quejó. La comunidad en la que dijo, oye, el Mijis no pertenece a este grupo originario. Nunca ha sido parte. Y fíjense, ahí se hizo un ejercicio muy puntual. La Sala Superior incluso se comunicó con la comunidad. Hicieron una llamada, una videollamada, una llamada telefónica para decir, oye, ¿el Mijis realmente pertenece a tu comunidad? Y ellos dijeron, no, él nunca ha estado aquí, nunca ha pertenecido aquí, pero se autoadscribió para sacar el beneficio político.
y es por lo que se le canceló el registro que ya se le había dado de manera previa. Bien, pues les voy a dar un listado de precedentes, quien guste apuntarlos por si les quiere dar una lectura posteriormente, y les voy a compartir también mi correo electrónico institucional por si quieren que les comparta la presentación o algún material adicional de apoyo sobre este tema de igualdad, con mucho gusto. Les comparto también que se va a publicar en próximos días un texto donde se reflexionó sobre el principio de igualdad y no discriminación, y ahí escribí un artículo sobre este principio en el sistema interamericano. Entonces, tal vez pueda llamar su atención el artículo conducente, y con mucho gusto se los puedo compartir en un PDF para que lo puedan reflexionar, criticar, etc. Es un artículo que está dedicado a analizar el principio de igualdad solamente en el sistema interamericano. ¿Sí? Las sentencias, ¿qué sentencias? Hay muchísimas. De hecho, creo que de los precedentes más importantes del sistema interamericano se dan en temas de igualdad. Una que les recomiendo es, fíjense, categorías que he analizado principalmente son opiniones políticas, condición de salud, origen étnico, orientación sexual, posición económica, sexo y género y personas adultas mayores. ¿Qué casos les recomiendo? Radio Caracas contra Venezuela, es uno de ellos. Otro más es González Luis contra Ecuador, es también muy emblemático, González Luis, que es un tema de VIH. Otro más, el de la comunidad mapuche contra Chile, es un tema en el que se le acusó a esta comunidad de terrorismo, algo absurdo, porque estaban en contra de un régimen gubernamental, de un régimen político. Atala Rifo, que ya platicamos un poco de ellas, contra Chile. Hacienda Verde contra Brasil, que se lo recomendé de lectura el día de ayer. Poblete Vilchis contra Chile, sobre personas adultas mayores. Otra más, Campo Algodonero, que ustedes la conocen muy bien. El caso Cuenca del Río contra Colombia. Ese tiene que ver con desaparición forzada y discriminación. Y finalmente el caso J, así se llama, caso J contra Perú. Ese tiene que ver con temas de género y discriminación. J porque está salvaguardada la identidad de la persona que concurrió al sistema interamericano. Bien, pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta, algún comentario de cierre. Creo que concluyen hoy el diplomado, ¿verdad? Sí, pues qué bueno, me da mucho gusto. Les deseo mucho éxito. Viene la evaluación. Si en algo les podemos ayudar. Lo compartí aquí mi correo institucional. Se los vuelvo a compartir. Es jesus.cadena@te.gov.mx. Si quieren que les comparta la presentación y algún material de apoyo adicional, con mucho gusto quedo a sus apreciables órdenes. Y de nuevo, pues muchas gracias por todo. Espero que hayan disfrutado mucho este diplomado en inclusión social, en justicia inclusiva, y que pues sigan disfrutando de toda la oferta académica de la Escuela Judicial, y recomendarles las publicaciones en Axis, ¿no? Aprovechen, es un blog multidisciplinario que puede aceptar la participación en diversos rubros, no solo de temas de derecho, sino de temas de política, de artes, de ciencias sociales, etcétera, donde pueden pues compartir alguna impresión académica. Siempre son bienvenidas las colaboraciones, y pues reiterarles mi agradecimiento por haber puesto atención estas 4 horas, y decirles que pues quedo a sus apreciables órdenes por si hubiese una colaboración adicional. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctor. Mucho éxito. Muchas gracias, profesor. Muchas Hasta la gracias. próxima. Saludos a todos, Muchas a gracias. todas. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta la Gracias a próxima. todos. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Feliz fin de semana.